Durante siglos, Roma fue sinónimo de poder absoluto, de civilización avanzada, de una maquinaria imparable que conquistaba, absorbía y transformaba todo a su paso, desde las arenas ardientes de África hasta las frías tierras de Britania. El estandarte del águila romana se alzaba con orgullo, respaldado por legiones disciplinadas y una administración férrea. Pero incluso los imperios más grandes no son destruidos por enemigos externos, sino por las grietas invisibles que crecen desde dentro. Esta es la historia de una traición, no cualquier traición, una que cambió el curso de la historia, una que marcó el principio del fin del imperio más poderoso que la humanidad había conocido. Una traición que vino disfrazada de alianza, de amistad, y que terminó sellando el destino de Roma para siempre. Todo comenzó con una decisión política que parecía sensata en el momento. El emperador Valente, en el año 376 d.C., gobernaba la parte oriental del Imperio Romano. El imperio, ya dividido entre Oriente y Occidente, enfrentaba amenazas constantes en sus fronteras. Por el Danubio, hordas de pueblos germánicos, conocidos como godos, huían desesperados del avance implacable de una fuerza aún más temible, los hunos. Estos nómadas provenientes de las estepas euroasiáticas estaban devastando todo a su paso. Los godos, desesperados y sin un lugar a donde ir, imploraron al emperador Valente permiso para cruzar el Danubio y establecerse pacíficamente dentro del imperio a cambio de su lealtad y servicio militar. Valente, viendo una oportunidad de reforzar sus ejércitos con guerreros duros y experimentados, accedió. Parecía una solución elegante a dos problemas: repoblar provincias debilitadas y al mismo tiempo contener las incursiones bárbaras. Pero lo que comenzó como una apertura estratégica rápidamente se convirtió en un desastre por la corrupción y la arrogancia de los funcionarios romanos. Los godos fueron maltratados, explotados y privados de alimento. Algunos informes antiguos aseguran que, en su desesperación, llegaron a intercambiar a sus propios hijos por carne de perro para sobrevivir. Este trato inhumano encendió una chispa de resentimiento que no tardó en convertirse en un incendio. Bajo el liderazgo de Fritigerno, un jefe tribal godo carismático y astuto, los godos se rebelaron. Pero no era una rebelión común, era una declaración de guerra dentro del corazón del imperio, y Roma no estaba preparada. La batalla que definiría esta traición se libró en el año 378 en un lugar llamado Adrianópolis. Valente, subestimando la magnitud de la amenaza, decidió atacar sin esperar los refuerzos del emperador occidental. Convencido de que se enfrentaba a un enemigo menor, marchó confiado hacia el campo de batalla. Fue un error fatal. Las legiones romanas, exhaustas por el calor y mal coordinadas, cayeron en una emboscada perfectamente ejecutada por los godos. La masacre fue total. El propio emperador Valente desapareció en el caos del combate, probablemente muerto en una casa incendiada mientras intentaba refugiarse. Más de 2/3 del ejército romano fueron aniquilados. Fue una de las peores derrotas en la historia del imperio y marcó un antes y un después. Pero lo que hace de esta historia una verdadera traición no es solo la derrota militar. Es el hecho de que Roma había abierto voluntariamente sus puertas. Había ofrecido asilo, tierras y futuro, y había recibido destrucción. Pero más aún, esta traición no fue un acto unilateral. Fue un espejo que reflejó los errores internos de Roma, la arrogancia de sus líderes, la corrupción de sus burócratas, el abandono de sus valores fundacionales. Y en ese espejo se empezó a ver la decadencia que llevaba años gestándose. Tras Adrianópolis, Roma nunca volvió a ser la misma. El miedo se apoderó de las élites. Los emperadores comenzaron a depender cada vez más de mercenarios bárbaros para defender sus fronteras. Y aquí es donde la traición tomó una forma aún más profunda. La traición de los propios romanos a su identidad. En lugar de reformarse, de aprender de sus errores, Roma siguió debilitándose desde dentro, convirtiendo a antiguos enemigos en aliados por conveniencia.
entregando poder a quienes, en otros tiempos, habrían sido considerados amenazas existenciales. Uno de los ejemplos más impactantes fue el ascenso de Alarico, un jefe visigodo que había servido como comandante en el ejército romano. Educado en la cultura imperial, Alarico conocía las fortalezas y debilidades de Roma como nadie. Y cuando sintió que no se le había recompensado como merecía, cuando se sintió traicionado por el mismo imperio que lo había utilizado, tomó una decisión que pondría de rodillas a la ciudad eterna. Roma, la invencible, la intocable, fue saqueada en el año 410 d.C. por las tropas de Alarico. Por primera vez en 800 años, un ejército extranjero entró en la ciudad, no como invitados, no como aliados, como conquistadores. Y aunque el saqueo no fue tan brutal como muchos temían, las iglesias fueron respetadas y no hubo destrucción masiva. El impacto simbólico fue devastador. El mito de la invulnerabilidad romana se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo fue posible que un imperio tan grande cayera en manos de quienes, décadas antes, habían suplicado por su protección? ¿Qué clase de traición o de miopía imperial permitió este colapso? La respuesta es más compleja de lo que parece, y para comprenderla debemos adentrarnos aún más en las sombras del poder, en las alianzas oscuras y en las decisiones que sellaron no solo la caída de Roma, sino la transformación del mundo conocido. Porque lo que viene a continuación no es simplemente una continuación de esta historia, es la revelación de cómo el imperio intentó recuperar el control y terminó cediéndolo por completo. La verdadera traición aún no ha sido contada. Tras la ejecución de Estilicón, el imperio romano comenzó a adentrarse en un periodo de confusión y debilidad interna. Sin un líder fuerte y capaz, el vacío de poder dejó a Roma expuesta a las ambiciones de los bárbaros y a las luchas de poder internas que destruyeron la cohesión que había caracterizado al imperio durante siglos. Durante los años siguientes, el imperio comenzó a desmoronarse desde dentro. Los generales romanos, en lugar de luchar juntos para proteger a Roma, se aliaron con los invasores bárbaros, compartiendo sus propios intereses y ambiciones. En 410 d.C., Roma sufrió uno de sus golpes más duros cuando Alarico, el rey de los visigodos, saqueó la ciudad. Aunque fue un ataque devastador, este saqueo no fue el final de Roma. Era solo una manifestación de lo que vendría. La verdadera traición que llevó a la caída del Imperio Romano fue la incapacidad de sus líderes para defender los intereses del imperio y sus propios ciudadanos. La corrupción se infiltró en los pasillos del poder romano, y con el tiempo, la administración romana se volvió incapaz de sostener la magnitud del imperio. Uno de los elementos que contribuyó a la caída de Roma fue el cambio en la estructura de su ejército. Roma había sido una máquina militar de guerra increíblemente poderosa, pero esa máquina comenzó a desmoronarse cuando los generales romanos, influenciados por el dinero y las promesas de poder de los bárbaros, comenzaron a formar alianzas con ellos. Los pueblos bárbaros, al principio rechazados y humillados por Roma, comenzaron a integrarse al ejército imperial y con ello comenzaron a ganar poder dentro de la misma Roma. Se permitió que los visigodos, vándalos, hunos y otros pueblos bárbaros fueran parte del ejército romano, y en algunos casos llegaron a obtener el control de las tropas. Uno de los momentos más cruciales de esta transformación ocurrió bajo el mando de Aecio, uno de los últimos grandes generales romanos. Aecio, quien había nacido en la corte de los hunos y tenía una habilidad única para negociar con los pueblos bárbaros, fue una figura clave para evitar el colapso de Roma. Durante su carrera, logró reunir una coalición de tropas romanas y bárbaras para luchar contra Atila el Huno, quien en la década de 450 d.C. amenazaba con destruir Roma. En 451, en la famosa batalla de los Campos Cataláunicos, Aecio logró derrotar a Atila, lo que permitió a Roma sobrevivir, pero solo temporalmente. Esta victoria fue una de las últimas grandes victorias de Roma. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por salvar el imperio,
Aecio fue traicionado por su propio emperador, Valentiniano III. En 454 d.C., Aecio fue asesinado a instancias del propio emperador, quien temía que Aecio pudiera usurpar el poder. La muerte de Aecio fue una traición que condenó a Roma a su fin. Sin el liderazgo de Aecio, el imperio quedó completamente desprotegido ante las invasiones de los pueblos bárbaros. Tras la muerte de Aecio, la situación de Roma empeoró rápidamente. El imperio, debilitado por la corrupción y la falta de un liderazgo firme, comenzó a sucumbir ante los ataques externos. En 486 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro que había servido en el ejército romano. Odoacro, al contrario de otros conquistadores, no se autoproclamó emperador. En cambio, envió las insignias imperiales al emperador de Oriente, Zeno, como símbolo de la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente. Roma había sido derrotada desde dentro, no solo por las invasiones de los bárbaros, sino por la corrupción y las luchas de poder que plagaron la corte romana. El fin de Roma, sin embargo, no fue solo el fin de una ciudad o de un imperio territorial, sino el final de una visión del mundo que había dominado durante siglos. La caída del Imperio Romano significó también el colapso de la idea de un mundo unificado bajo la autoridad romana y el comienzo de una nueva era, marcada por la fragmentación y el ascenso de nuevos poderes que intentarían llenar el vacío dejado por Roma. Pero a pesar de la caída de Roma, el legado de la civilización romana perduró. Las leyes romanas, el sistema de gobierno y la arquitectura de Roma influyeron profundamente en las sociedades medievales que surgieron después de la caída del imperio. El cristianismo, que se había establecido en Roma durante los últimos días del imperio, continuó expandiéndose y eventualmente se convirtió en la religión dominante de Europa. Sin embargo, la lección más importante que podemos aprender de la caída de Roma es que los imperios no caen solo debido a las invasiones externas. La verdadera causa de la caída de Roma fue la traición interna, la corrupción y la falta de unidad. Los líderes romanos, en su lucha por el poder, destruyeron la cohesión del imperio y permitieron que las ambiciones personales eclipsaran el bienestar colectivo. El egoísmo, las luchas internas y la traición fueron las verdaderas fuerzas que llevaron al colapso de Roma. Hoy, al mirar la historia de Roma, podemos aprender que ningún imperio es invencible. No importa cuán grande o poderoso sea un imperio, si pierde su unidad interna y permite que las traiciones y la corrupción se apoderen de su gobierno, está destinado a caer. La historia de Roma es un recordatorio de que la unidad, la lealtad y la justicia son esenciales para la supervivencia de cualquier civilización. El destino de Roma fue sellado por aquellos que no pudieron ver más allá de su propio interés. Y esa traición, tanto interna como externa, cambió el curso de la historia para siempre.